Esto es Hablando en Plata. Conversaciones sobre sostenibilidad en medios de comunicación. Un podcast con José Hassan Nieves. Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación que tengo el placer de tener en esta ocasión con Raúl Stolk, el director de Caracas Chronicle, un medio venezolano que empezó en 2002 como un blog, pero que se ha mantenido escribiendo sobre todo en inglés de la realidad venezolana y acompañando la vida y las operaciones y las cosas que han pasado en este querido país latinoamericano, especialmente con los últimos 25 años, ¿no? En los que han estado. Raúl, gracias por estar en esta conversación. Aquí vamos a estar hablando de operaciones, de maneras de sostener un medio, de cómo pretendemos ser sostenibles, ¿no? Y cómo garantizamos que llegue el producto comunicativo a nuestros usuarios que no suelen ver esta parte de atrás, ¿no? de la cartelería mediática. Otra vez, muchas gracias. Bienvenido a este espacio de esta conversación. Y cuéntame, ¿cuáles son los modelos de sostenibilidad o de negocio o de ingresos que tiene Caracas Chronicle? Ok, bueno, primero que nada, José, muchísimas gracias por considerarme y tenerme aquí, sobre todo para hablar de este tema que me apasiona. Bueno, yo creo que a cualquier persona que está involucrada en medios hoy en día es algo que tenemos muy presente y en lo que hay que estar pensando constantemente. Una vez más te pido perdón por el desorden que tengo aquí, pero mi esposa me manda a meter todas mis cosas en la oficina y no hay... No, estas son nuestras oficinas. Estas son nuestras oficinas de medios en el exilio. Tal cual. Donde nos podemos meter, ¿no? Tal cual. Mira, bueno, nada, me estás preguntando de como los canales de, lo que llaman aquí los revenue streams, los canales de ingresos que tiene Caracas Chronicles como medio. Lo primero, como bien dijiste, Caracas Chronicles empezó, lo fundó mi socio Francisco Toro en 2002 y arrancó como un blog donde poco a poco, o sea, era básicamente, empezó como un medio de catarsis para Francisco, que su lengua en la que se sentía más cómodo escribiendo era el inglés, pero también con la finalidad un poco de que él sentía que no se, y es algo que suele pasar mucho en nuestros países, que la cobertura internacional es muy limitada, pero en verdad él empezó escribiendo un poco eso que te comento, como catarsis, y empezó a formarse como un grupo alrededor de lo que él estaba escribiendo, de gente que aportaba, sobre todo en la época de los blogs, en las secciones de comentarios, y con esas dinámicas que hoy en día son un poco distintas, sobre todo en lo que es el medio escrito, pero en lo que era como esa dinámica de blogs, de que la gente reposteaba y recomendaba y uno se iba metiendo como en esa telaraña que era como ese mundito de esa época. Claro, si quieres hacer reportajes más periodísticos, meter periodistas profesionales, tienes que pagarles. Y también para que el medio crezca necesitas ingresos. Entonces, bueno, ahí decidimos empezar a explorar las alternativas. Entonces, en primera instancia, lo obvio, ¿no? Dijimos, bueno, mira, vamos a abrir un programa como de donaciones, lo que nosotros llamamos suscriptores voluntarios, que simplemente era establecer una donación mensual para que nosotros siguiéramos haciendo lo que estamos haciendo. Esto es un momento previo a Patreon y a otras plataformas de este tipo, bueno, que hoy en día hacen muy fácil que tú puedas quizás ofrecer contenido extra o ese tipo de, o sea, aquí era simplemente, no había muchas, o sea, era una época donde los paywalls estaban empezando, entonces nosotros no era un paywall propiamente dicho, no estamos cerrando el contenido de la página, pero sí lo de establecer como una especie de membresía mensual. O sea, lo estoy diciendo así, hoy en día es algo muy obvio, pero en aquella época era como, o sea, Netflix estaba empezando. O sea, entonces nosotros decíamos,
¿para qué vas a pagar Netflix para ver unas porquerías de películas que tienen ahí cuando puedes pagar $5 para ayudar al periodismo independiente? Claro, Ese tipo de claro. cosas. Y empezamos. El café, no te tomes un café, Claro. ayúdanos a nosotros. Pero... Claro, empezamos por ahí y obviamente también que hay que decirlo, el contexto monetario venezolano nos permitía que, o sea, tú por ejemplo, en aquella época, si nosotros teníamos alguien que donaba $5 al mes, esos $5 daban para pagar un artículo. Porque claro, hoy en día uno dice, bueno, qué miseria o qué tal, porque en Venezuela la situación ha cambiado significativamente, pero en aquella época nosotros pagando $5, $7 por nota, éramos uno de los medios que mejor pagábamos artículos en Venezuela. Porque la gente además no lo veía en dólares, sino lo veía en bolívares, y en bolívares ese dinero rendía una barbaridad. No te lo tengo que explicar demasiado porque ustedes lo deben entender bien, pero en Venezuela sí rendía muchísimo, entonces era muy eficiente tener un grupo de suscriptores en el extranjero que pagaban algo que a ellos les costaba lo que costaba un café, pero que en Venezuela le servía a un periodista joven para comprar el mercado de una semana. En algún momento tuvimos la disyuntiva entre si Caracas Chronicles tenía que ser for profit o convertirlo en una compañía, en una non-profit e irnos por esa vía, la vía de los grants y todo eso. Y al final, en aquel momento, dijimos, ¿sabes qué? Preferimos tratar de lograrlo como negocio para no estar atados a reglas o a... sobre todo porque como página era, bueno, un poco irreverente y un poco... Entonces sentíamos que necesitábamos tener o sea, que como una compañía for profit, íbamos a lograr dos cosas. Primero, una independencia editorial interesante. Y segundo, pensábamos como que, bueno, y también cuando baje el interés en Venezuela, va a ser más difícil conseguir grants y ese tipo de cosas. Si nosotros logramos hacer un negocio que sea autosustentable, no vamos a lidiar con esos problemas. Obviamente, estamos igual casados con el interés que hay en Venezuela. Pero bueno, en aquel momento dijimos, no, nos vamos por el lado de negocios. Y vamos a convertir como este insight, esta perspectiva, esta forma de pensar, este análisis que hemos logrado, como este pool de análisis que hemos logrado en estos años, convertirlo en un producto de análisis sobre Venezuela que además tenga inteligencia, que esté nutrido por inteligencia. O sea, que es lo que nosotros llamamos el Political Risk Report, que es un reporte de riesgo político que se nutre de fuentes que tenemos tanto en oposición como en el gobierno, o sea, con método periodístico. O sea, a partir de la información que levantamos, lo convertimos en un análisis que enviamos a los suscriptores del producto todas las semanas. Ese era el paso 1. Obviamente el paso 2 de eso era ya generar como una división de consultoría dentro de Caracas Chronicles, un poco inspirado como en el modelo que tenía el Economist del Intelligence Unit y los servicios de análisis que ellos tienen. Y eso, pues, que el PRR fuera como una puerta de entrada a ese mundo de análisis y a esas oportunidades de consultoría que podíamos ofrecer. Llegaron a la conclusión de que tienen un know-how, tienen una experiencia y que eso puede ser monetizable, ¿no? Uh-huh. Hablaste de que incluso testearon la idea de una tienda. Nosotros también, no nos fue bien y no la hemos cerrado, pero... Fue muy divertido. Para nosotros fue muy divertido un momento, porque era como un tema creativo de, bueno, como Caracas Chronicles siempre estuvo asociada como un tema irreverente. Entonces, bueno, todo era
un tema muy creativo de, bueno, vamos a hacer una franela que sea cómico, que sea tal. Y hay mucha gente que tiene sus franelas, pero bueno, en verdad, el problema era que para que eso realmente funcionara, había que tener un equipo creativo dedicado a eso, y no solo un equipo creativo, sino un equipo de ventas que supiera empujarlo muy bien. Entonces, bueno, claro. Y eso Ya tú me sabes lleva cómo es. a la siguiente pregunta, porque es que cuando un medio de comunicación abre estas líneas de trabajo, agencias, consultorías, ¿cuánto constriñe la actividad del medio de comunicación? ¿Cuánto peso pone encima? ¿Cómo Claro. empieza a generar quizás conflictos y cómo se resuelven esos conflictos? ¿De qué Sí, pensar, no? o sea, es una muy buena pregunta, y la solución que nosotros encontramos no en el momento, porque al principio sí éramos como el mismo equipo más o menos haciendo todo. Bueno, de hecho, yo al principio, yo siempre he escrito en la página, y me gusta el tema editorial. Creo que tengo cierto criterio y cierto ojo para la edición, pero la verdad es que yo, sobre todo al principio, estaba más que todo involucrado como en la parte de la estructura, del negocio, y incluso estaba más metido como en el área de consultoría. Pero al principio todos hacíamos un poco todo, y obviamente sufría un poco el medio. Y lo que descubrimos fue que había que separarlos completamente. Y hoy en día yo participo un poco en las dos cosas, pero el equipo que desarrolla nuestro reporte está muy separado del equipo que edita la página. Entonces, a veces no se entera uno de lo que está haciendo el otro. Claro, yo siempre les he dicho a todos, ustedes tienen que leer todo lo que nosotros estamos sacando Claro. para que, o sea, para que se nutran, pero no siempre pasa. Y la realidad es que, o sea, si no lo hicieran, no se enterara a la izquierda de lo que está haciendo la derecha. O sea, tenemos como lo que llamarían los abogados un Chinese wall. O sea, tenemos esas áreas separadas, no por un tema tanto de conflicto de interés, sino porque yo no quiero que una de alguna manera influencie a la otra demasiado. Entonces la narración que se ha llevado en nuestro reporte de inteligencia es un hilo que ya nosotros tenemos creo que ya llegamos a los 400 reportes, y es un hilo que tú puedes seguir, que es una historia que está contenida dentro de ese hilo, y no y dentro del trabajo que nosotros hacemos con nuestras fuentes y con nuestro propio análisis, que está bastante separado de lo que se publica en la página. Con este modelo que combina donaciones, que combina este servicio del Political Risk Report, la consultoría, el reporte de energía. Primera pregunta, ¿pagan las cuentas? Segunda pregunta, ¿la tienda por fin la descontinuaron o la tienen ahí, y si vende algo, felicidades? Mira, te empiezo por lo más fácil. La tienda la cerré. Está apagada, digamos, porque la verdad es que generaba más problemas que ingresos. El problema porque, bueno, lo que yo te comentaba, teníamos que tener un equipo de ventas ahí que lidiara con problemas de cosas que no llegaban, o de, ¿sabes? Compré de más, o qué sé yo, me equivoqué poniendo mi dirección. O sea, un tema de respuesta al cliente, que es muy distinto a lo que tenemos con consultoría. O sea, eso era otra cosa aparte. A lo mejor algún día volveremos, puede ser, no sé, pero por los momentos no está planteado. El tema de las cuentas es más complicado, definitivamente. Te lo plantearía así. O sea,
nosotros empezamos con Venezuela una situación económica donde con pocos dólares hacíamos muchísimo. Y hacíamos muchísimo, como te dije al principio, pagábamos unos sueldos que no eran para el mercado, sino por encima del mercado venezolano. Y teníamos un equipo nutrido en Caracas y de profesionales muy buenos y cómodamente pagamos eso. No nos pagamos nuestras cuentas, los socios o los directores. Entonces, o bueno, no nos pagábamos las cuentas con eso. Pero sí se mantenía la operación sin que nosotros tuviéramos que meterle dinero. Esa situación de que se mantenga la operación sin tener que meterle dinero se mantiene hasta hoy, pero ha cambiado. Nosotros tuvimos luego 2015, 2016, 2017, 2018, Caracas Chronicles navegó sobre todo por lo malo que era o sea, la situación como económica o monetaria en Venezuela. Como te digo, con pocos dólares se hacía mucho y eso se mantenía muy bien. Luego, por decirte algo, como en 2018, 2019, logramos tener un pico de ingresos más interesante que nos permitió hacer que el medio creciera. Y en el que nosotros reclutamos, bueno, ahí fue que recluté a Rafael Ocido Cabrices, y que además decidimos abrir, a nosotros siempre nos habían hablado mucho de que, bueno, que Caracas Chronicles en español y tal, y ahí yo empecé a hablar con Rafael de hacer un medio en español, que decidimos que no fuera un Caracas Chronicles en español, sino que fuera un medio con su propia voz, con su propia línea editorial, y ahí creamos 58, que sí era era un medio en español que la idea era como, está muy enfocado a ya la creciente diáspora venezolana, y era como un proyecto que buscaba unir a Venezuela con los venezolanos en el exterior, a punta de mucho de análisis, pero de mucho periodismo. Entonces era menos opinión. Rafael es un periodista corrido, muy, muy conocido y con mucha experiencia, y como editor se enfocó mucho como esa parte periodística y en la calidad de la escritura. O sea, hoy en día tú lees los artículos de 58 y son como artículos de revistas de otra época, por la calidad de la escritura. Ahí entonces nosotros crecimos el equipo, teníamos el equipo de Caracas Chronicles, teníamos el equipo de 58, teníamos el equipo de riesgo político. Era una estructura, como te digo, nutrida, pero cuando pega la pandemia, muchos de nuestro equipo quedó regado en distintas partes del mundo. Entonces empieza a hacerse un poco más complicado porque la situación económica cambia, no queríamos perder el equipo y entonces, bueno, tenemos que pagarle algo que sea, que les sirva en los sitios donde están. Entonces empezamos a jugar con, bueno, mira, vamos a aumentarte, pero si quieres puedes dedicar un poco menos de horas, y una cantidad de cosas que hubo un momento, como dicen los americanos, un sweet spot donde funcionó, pero después hubo un momento donde dejó de funcionar porque obviamente un medio que depende directa o indirectamente de Venezuela, no puede generar lo que tú tendrías, lo que necesitarías para pagarle a alguien un buen sueldo tiempo completo afuera. Claro. Entonces pagábamos un muy buen sueldo de medio tiempo, pero para nosotros lo que estábamos pagando significaba mucho más de lo que estábamos recibiendo. Entonces, bueno, ahí empieza una cantidad de problemas que poco a poco van debilitando la estructura, hasta que llegó un punto en el que hubo que tomar decisiones. 58 existe todavía, pero está como en suspensión animada. Estamos tomando ciertas decisiones de lo que vamos a hacer con eso, pero tuvimos que reducir el equipo
porque llegó un momento como alrededor de 2022 que en verdad sobre todo por lo que te comentaba, el interés en Venezuela había bajado, no parecía que íbamos a ninguna parte y nadie estaba preguntando nada. Entonces yo tuvimos que tomar unas medidas fuertes de hacer ciertos recortes. Esas medidas, cuando uno toma las medidas, no necesariamente a tiempo, a lo mejor no las tomamos, nunca se toman a tiempo, pero son medidas que eventualmente sí empezamos a ver como, ok, podemos respirar un poco, vamos recuperando oxígeno, va volviendo un poquito el interés sobre Venezuela y esto nos permite otra vez estar en una posición como de generar más contenido, de reclutar un poco más de gente. También hicimos algo que fue como bueno, vamos a seguir trabajando con ciertos periodistas y como el ángulo periodístico, Caracas Chronicles no es tan periodístico, es más de análisis y de opinión, entonces vamos a buscar nuevos blogueros que lo que quieran es contar lo que está pasando en Venezuela desde su disciplina y como recalibramos un poco volviendo a algunas de las prácticas de antes y eso nos ha funcionado y este año hemos tenido como otra vez como un crecimiento en contenido y ese tipo de cosas, pero suspendiendo el trabajo que se hacía con la página en español, que es algo que queremos retomar porque de verdad que era un proyecto bellísimo, está muy enfocado en ciencia, en asuntos culturales, en temas de naturaleza y de ecológicos, muy sin quererlo, está convirtiéndose como un poco en estilo National Geographic, que es mal ejemplo porque National Geographic se fue al caño también. Así es. Y persisten en esa línea. Los grants no es una línea que les interesa. No, la razón de no entrar por ahí es que, y tú lo debes saber, requiere mucho trabajo, es muy difícil y no tenemos el equipo suficiente como para mantener las dos cosas andando. Tendríamos que reclutar gente, que se puede hacer, lo hemos pensado, hemos explorado y además de que, bueno, no es por flojera, pero es un área súper disputada, porque no solo estás compitiendo con todos los medios de Venezuela, sino estás compitiendo con todos los medios de Latinoamérica. Entonces, hasta el momento lo que hemos preferido un poco es mantenernos en nuestro nicho, trabajando con lo que hemos venido haciendo y pensando también en nuevos productos de consultoría. Estamos desarrollando varias cosas con socios para ampliar un poco cobertura o lo que se ofrece y llegarle a clientes más interesantes. Estamos un poco enfocados en eso y obviamente lo de los grants siempre me ha interesado mucho. Me ha parecido que es algo que es una vía muy legítima y que a algunos medios les ha dado muchísimo oxígeno. Pero la verdad es que nosotros, o sea, internamente nuestro equipo no se ha desarrollado en eso y no hemos decidido meter a alguien que nos ayude con esa parte. Bueno, Raúl, hemos estado hablando más de media hora ya, básicamente de dinero y de cómo mantener operando y cómo mantener vivos nuestras ideas. Los retos de los medios en el exilio son mucho mayores que solamente sí. del dinero, aunque evidentemente esa es una de las bases. Yo te agradezco realmente tu tiempo, te lo agradezco muchísimo contarnos la experiencia de Caracas Chronicles de 5/8. Deseo que ojalá volvamos a leer más frecuentemente productos de 5/8. Y pues te agradezco y te invito a próximas conversaciones, que no paremos de conversar. Seguro, o sea. Sobre estos temas porque son muy relevantes. Muchas gracias. No, gracias a ti otra vez por considerarme y por favor mantengamos la conversación abierta. Esto es Hablando en Plata. Conversaciones sobre sostenibilidad en medios de comunicación. Un podcast con José Hassan Nieves.